también han visto algunos ya procesos farmacocinéticos y parámetros farmacocinéticos. Conforme entonces el día de hoy vamos a continuar. A ver, como parte de una primera actividad, me gustaría hacer una pequeña encuesta, ¿no? En el cual me gustaría recopilar información de qué creen ustedes que estudia la farmacodinámica. ¿Ya? Ahí por favor les voy a pedir que ingresen a menti.com, ahí en sus equipos, su celular o su laptop o su computadora, sí, a menti.com y coloquen ese código, por favor, ¿ya? Coloquen ese código, el 25737782 y respondan de la manera más corta posible, ¿qué estudia la farmacodinámica? De repente ustedes me van a decir, estudia algunas variables como el tiempo de vida media, estudia el efecto, etcétera. Ya ustedes son libres de poder responder, ¿ya? Esto lo hacemos con la finalidad de poder de repente verificar qué contenidos ustedes ya vienen trayendo desde casa. Ya un segundito voy a verificar, vamos a aceptar a sus compañeros que están en sala. Muy bien, Catherine, Estrella, Raquel. Muy bien. ¿Pueden observar el PPT, jóvenes? ¿Sí? Sí, doctor. Ya, muy bien. Bien, entonces miren, ve, ¿qué estudia la farmacodinamia? Como ustedes habían mencionado, la farmacodinamia estudia los efectos bioquímicos y a la vez efectos fisiológicos de los medicamentos. ¿Ya? Pero estos efectos bioquímicos y fisiológicos están dados por, por una determinada sustancia que nosotros lo vamos a denominar posiblemente principio activo, ¿no? Fármaco en algunos casos, ¿no? Fármaco, que lógicamente es muy diferente al término medicamento, ¿no? Porque los medicamentos ya son, digamos, formulaciones más complejas, ¿no? Tienen forma farmacéutica, los medicamentos tienen cierta dosis, ¿no? Etcétera. En cambio, cuando nosotros hablamos de principio activo o fármaco, aludimos específicamente a la molécula que va a causar esos cambios bioquímicos, esos cambios fisiológicos, y lógicamente eso lo va a hacer mediante diversos mecanismos de acción. Los mecanismos de acción o cascadas de reacciones dentro del organismo pueden ser, digamos, reacciones sucesivas, ¿no? Uno sirve posiblemente como sustrato para otra, pero al final el objetivo es que cause posiblemente un bienestar en el organismo. Puede ser que un medicamento sirva pues para curar una enfermedad, otros para prevenir ciertas enfermedades, otros para diagnosticar una enfermedad, otros simplemente para tratar los síntomas, ¿no? A causa de esa enfermedad, entre otros. Por lo tanto, se dice que la farmacodinamia es el estudio de cómo actúan los fármacos en el organismo una vez, lógicamente, que se ha consumido. Ahora, el fármaco o el principio activo ingresa al organismo. Recuerden que este medicamento, una vez que se administra, por lo general pasa los procesos de absorción, distribución, metabolismo y excreción. Una vez que se ha absorbido, o sea, ha llegado a sangre, empieza a recorrer todo el organismo, empieza a recorrer todo el organismo. Y en ese proceso ubica ciertas estructuras que se llaman dianas moleculares, dianas farmacológicas, o también podemos decir sitio de acción farmacológica. Encuentra por lo general a una estructura llamada receptor, por lo general, no siempre es un receptor, y se une, ¿correcto? Y esa unión desencadena
posiblemente un efecto farmacológico. Esa diana molecular o diana farmacológica, por lo general me dice son proteínas y la mayoría de ellas son proteínas transmembrana. Se encuentran en las membranas celular, la mayoría, ¿ya? Pero también en algunos casos pueden, me dice, ser componentes macromoleculares, estructuras muy grandes, pueden ser proteínas inclusive que se encuentran en sangre. Puede ser albúmina, puede ser globulina, ¿no? Pueden ser ácidos nucleicos, si en este caso de repente la diana molecular no se encuentra en la membrana, sino en este caso se puede encontrar en el núcleo celular. Estas dianas moleculares pueden ser, la mayoría, receptores, la mayoría, ¿ya? Esos receptores pueden clasificarse en canales iónicos y activados por ligando, es decir, van a ser aquellas proteínas que van a aperturar o cerrar canales iónicos, siempre y cuando pues sientan el acople de un principio activo, ¿ya? Hay otros que están acoplados a proteína G, o sea, son en este caso receptores, ¿no? Receptores que están unidos a proteína G y cuando sienten de que el principio activo se une al receptor, hay un proceso de transducción de señales, ¿no? Y esta proteína G empieza a hacer cambios conformacionales, ¿ya? Y estos cambios conformacionales va a desencadenar a la liberación o a la formación de alguna sustancia, a la activación o inactivación de ciertas enzimas posiblemente. Receptores que son enzimas, ¿no? El receptor es una enzima. Entonces, hay algunos que activan ciertas enzimas o inactivan ciertas enzimas. Hay receptores ligados al ADN, ya eso es a nivel del núcleo celular. Hay moléculas transportadoras, ¿no? Cotransportadores o antitransportadores, ¿no? Cotransportadores a favor de la gradiente, antitransportadores en contra de la gradiente de concentración. Hay canales iónicos activados por voltaje. Miren, aquí al inicio mencionábamos un canal iónico activado por un ligando, o sea, por una unión de una sustancia. En cambio, existen algunos canales iónicos que se activan, se abren o se cierran debido a un cambio del voltaje a nivel de la membrana celular. Recuerdan que tanto en el extracelular como en el intracelular existen iones, calcio, magnesio, cloro, ¿no? Bicarbonato, etcétera. Y la unión de esas cargas hace pues que existe un potencial de membrana. Cuando este potencial de membrana se altera, entonces estos canales iónicos procuran regular el voltaje abriendo o cerrando canales. Por ejemplo, hablamos de la bomba de sodio-potasio ATPasa, por ejemplo, ¿no? Que deja ingresar o salir ciertos iones. Pero también existen algunas dianas peculiares, algunas dianas que no son muy comunes, por ejemplo, como son los iones metálicos. ¿Qué significa? Que el principio activo lo que busca es al ion. De repente hay intoxicación con mercurio, intoxicación por plomo, intoxicación por diversos metales livianos o pesados. Entonces, lo que hace en este caso el principio activo es buscar, ¿no? Encuentra a este metal, lo engloba, forma estructuras mucho más grandes llamadas quelatos y de esa manera las va eliminando del organismo. Existen dianas que se encuentran como parte de las proteínas del surfactante. Esta proteína del surfactante alude al surfactante pulmonar que es parte del proceso de maduración de los pulmones en el feto. Por ejemplo, si tenemos una madre gestante
que por diversos motivos tiene que dar a luz a los 8 meses, a los 7 meses, ¿no? El niño es prematuro. Entonces, cuando es necesario por diversos motivos que nazca a esa edad, el médico lo que hace es administrarle ciertos corticoides. Lógicamente le administra a la madre, ¿no? Administra a la madre, pero este corticoide viaja a través del torrente sanguíneo y llega al surfactante pulmonar de ese feto y favorece la maduración de los pulmones, para que cuando a los 7, 8 meses que nazca tenga la suficiente capacidad esos pulmoncitos de hacer el intercambio gaseoso. Miren cómo el receptor es ya la proteína de surfactante. Contenidos gastrointestinales. Por ejemplo, si usted tiene acidez, ¿no? Posiblemente acidez estomacal, en este caso le pueden administrar un antiácido, hidróxido de magnesio, hidróxido de aluminio, ¿no? Y hay asociaciones entre hidróxido de magnesio e hidróxido de aluminio. Hay asociaciones. Este hidróxido lo que busca es neutralizar el ácido gástrico estomacal. Entonces, el receptor o disculpen, o la diana farmacológica, el lugar de acción es el ácido gástrico. Por lo tanto, no siempre es un receptor, no siempre es una molécula portadora, no siempre es un canal iónico, sino que a veces son algunas sustancias que secreta el organismo. ¿Ya? Entonces, los contenidos gastrointestinales también son dianas moleculares. ¿Qué es un ligando? Un ligando nosotros lo vamos a definir como una unión, ¿ya? Un ligando es la acción en el cual el principio activo se une al receptor. No da más información, simplemente la unión es el ligando, ¿ya? Ahora, el fármaco o principio activo no se une a cualquier diana molecular, ¿no? Hay cierta especificidad, ¿ya? Y cuando se da la unión entre el principio activo y el receptor y desencadena un efecto, ahí hablamos que este principio activo es un agonista, ¿ya? Es un agonista. Pero esa unión, llamado agonista, puede ser un agonista completo, un agonista parcial, un agonista inverso o un antagonista, ¿ya? Eso lo vamos a ver a detalle en un momento, ¿ya? La molécula se une a su diana molecular, ¿no? Solamente indica unión, pero esa unión entre el principio activo y la posible diana sí puede ser en la mayoría de los casos reversible. En la mayoría de los casos reversible. ¿Por qué? Porque yo necesito que una vez que el fármaco principio activo haya realizado el efecto farmacológico, ésta tenga que ser eliminado, metabolizado y excretado. ¿Ya? Por lo tanto, esas uniones que se dan tienen que ser uniones débiles. Y esas uniones débiles se dan por lo general mediante enlaces iónicos, enlaces de Van der Waals, puentes de hidrógeno, interacciones hidrófobas, etcétera. Pero ¿qué pasaría si es que la unión es irreversible? O sea, es una unión muy fuerte. Eso se da cuando entre el principio activo y la diana molecular hay un enlace del tipo covalente.
¿Y qué corremos el riesgo? Corremos el riesgo de intoxicarnos con el medicamento, ¿no? Entonces, cuando hay unión fuerte, sí, irreversible, el riesgo es intoxicación. Es por eso que existen ciertos fármacos que se administran, ¿no? Por un corto periodo de tiempo y el médico dice, bueno, y este periodo usted tiene que no tomar el fármaco, no tomar el fármaco, ¿no? Porque si no, eso se almacena en el organismo y va a causar algún daño más adelante. Pero lógicamente los fármacos pues tienen lo que se llama el riesgo-beneficio, ¿no? El beneficio tiene que ser mayor que el riesgo. Los ligandos, las uniones. Las uniones, por ejemplo, se dan por afinidad. No todos los principios activos se unen a todos los receptores. Cuando existe una unión y desencadena un efecto, se dice que existe el término actividad intrínseca. Unión de receptor, ¿no? O principio activo con el receptor y desencadena el efecto actividad intrínseca. Entonces, la actividad intrínseca es la capacidad de un solo complejo fármaco receptor para evocar una respuesta. Y la eficacia es la relación entre la ocupación de receptores y la capacidad para iniciar una respuesta. Hay situaciones donde necesitas ocupar una pequeña cantidad de receptores y ya empieza la eficacia. En algunos casos son directamente proporcional, o sea, a mayor ocupación de receptores, mayor eficacia. Pero hay casos excepcionales donde apenas tú ocupas unas pequeñas cantidades de receptores, se amplifica la señal y la eficacia es máxima. ¿Ya? Y de acuerdo a eso ya vamos a ver los casos. ¿Qué es un receptor? ¿No? Un receptor puede ser una macromolécula. La mayoría hablamos de moléculas que se encuentran transmembrana. ¿Ya? Es una diana farmacológica, ¿no? Me dice que produce una respuesta y tiene una función integradora y amplificadora. Por ahí vienen algunos términos, ¿no? Cuando hablamos de integradora, hablamos pues que es todo un conjunto de actividades que va a realizar este receptor cuando se acopla un determinado principio activo. Hay un sistema que se llama de transducción de señales, o sea, lleva la información desde el extracelular hacia el intracelular, ¿no? Para que se ejecuten, en este caso, acciones farmacológicas. Y la función amplificador está que basta en algunos casos con la ocupación de una pequeña cantidad de receptores para que la respuesta sea máxima. Activa receptores, ¿no? En algunos casos. ¿Qué características tienen los receptores? Por ejemplo, necesitan, la mayoría de casos, un principio activo. En pocos casos, un cambio de voltaje. Los receptores pueden estar en la membrana celular, pueden formar parte del citoplasma o de las organelas citoplasmáticas, como también pueden estar en el núcleo de las células. Tienen un lugar de reconocimiento, ¿no? O sea, el receptor puede ser inmenso, pero el principio activo tiene un sitio de reconocimiento. Existe también el complejo agonista receptor. Esta unión es la que se encarga, me dice, de la transducción. Transducción es una orden o son órdenes, es información que se pasa a través de la unión entre el ligando y el receptor. Y esas órdenes van a ser ejecutadas y al ejecutarlos se amplifican las señales. Muchas veces con una pequeña dosis, ¿no? Con una pequeña cantidad de principios activos, sí se ocupan pocos receptores, pero la señal es máxima.
Mire, las respuestas tisulares en general no son directamente proporcionales a las respuestas moleculares. Aquí está lo que les mencionaba. No se requiere ocupar la totalidad de los receptores por parte del agonista. Basta con ocupar una pequeña cantidad para que se produzca el efecto farmacológico. Los receptores, me dice, determinan las relaciones cuantitativas entre la dosis y la concentración del fármaco. Ya hemos dicho que existe la selectividad, ¿no? Y estos sirven como intermediarios ante las acciones de agonistas. Ahora, cuando nosotros hablamos de un agonista y de un antagonista, es un término que usted de ahora en adelante ya debe tenerlo claro. Lo normal, miren, ve, aquí existen unas hendiduras. Estas hendiduras representan a un receptor. Normalmente en el organismo se están desarrollando múltiples funciones, ¿no? Múltiples. Recuerden que nosotros tenemos, existen, por ejemplo, sustancias exógenas y sustancias endógenas, entre comillas, fármacos endógenos y fármacos exógenos. Los exógenos son aquellos que nosotros lo administramos, pero los endógenos son las que regulan funciones fisiológicas como neurotransmisores, hormonas posiblemente, ¿ya? Estas están trabajando normalmente bajo ciertos receptores. Entonces, si esta sustancia química normalmente en mi organismo está ingresando a un receptor, por ejemplo, los neurotransmisores, hay una actividad celular normal. Esto es lo normal que ocurre en el organismo. Pero si yo administro una sustancia y esta sustancia, ¿no? Por afinidad se acopla a este receptor y desencadena algún cambio, por ejemplo, incrementa la actividad celular, estimula al sistema nervioso central, por ejemplo. Entonces, a eso se le llama un fármaco agonista, ¿ya? Los agonistas son aquellos que se unen a un receptor específico y desencadenan un efecto farmacológico. Pero también, mira, si es que esa sustancia, en vez de desencadenar el efecto farmacológico diferente, simplemente bloquean al receptor. Ojo, lo único que estoy haciendo es bloquear al receptor, impidiendo la acción de otra sustancia. A eso se le llama antagonista. Entonces, hay un agonista y hay un antagonista. En el agonista hay, mira, actividad intrínseca, o sea, se genera un cambio. En cambio, en los antagonistas solamente bloquea impidiendo la acción de otra. Por lo tanto, hay una inhibición de una actividad celular. Lo normal era que esta estructura verde se una a esta hendidura y desencadene una actividad normal. Y otra cosa es que una sustancia bloquea el receptor impidiendo que se ejecuten actividades fisiológicas normales. A eso se le llama antagonista. Por ejemplo, por ejemplo, si usted consume, vamos a suponer que usted consume pescado, ¿ya? Se va a una cevichería, ustedes saben que el pescado es uno de los productos muy perecibles. Y digamos que esa cevichería tiene guardado muchísimo tiempo el pescado, mariscos, usted consume y resulta con un proceso de intoxicación. Esa intoxicación del pescado se debe a una proteína que inicialmente es histidina. Histidina. Tiene gran cantidad de la proteína histidina. Pero, como es un producto perecible, esta histidina suele transformarse en histamina. Entonces, cuando consumimos un producto de tipo marino en mal estado, estamos consumiendo ciertos niveles de histamina. Es por eso que empezamos, por ejemplo, ¿no? Con la fiebre, nos salen las ronchas, ¿no? Picazón en el organismo. Uy, ha sido una intoxicación por histamina.
Y normalmente vamos a suponer que este verde sea la histamina. Entonces, la histamina buscará su receptor histaminérgico H1 y se unirá a la histamina y habrán todos los efectos negativos. Inmediatamente recurrimos al médico, a la farmacia, etcétera, y le dice, señor, para ese proceso le vamos a dar un antihistamínico. Y el de elección por lo general es clorfenamina. Entonces, cuando usted consume el antihistamínico clorfenamina, la clorfenamina va a llegar aquí y va a bloquear al receptor H1. Lo bloquea, impidiendo que la histamina que ya está en mi organismo siga haciendo el efecto negativo. Solamente lo bloqueó. ¿Ya? Ahí hablamos que la clorfenamina como antihistamínico es un antagonista de la histamina. Entonces, eso es un antagonista. Aquel que solamente bloquea el receptor impidiendo la acción de una sustancia que estaba causando algún daño negativo en mi organismo. Estos receptores son específicos, ¿ya? Estos receptores reconocen estructuras químicas. Por ejemplo, puede ser que reconozca grupos hidroxilo, grupos feniles, grupos metilos, grupos cetonas, etcétera. Entonces, es específico, ¿no? Para un determinado estructura celular, o disculpen, una estructura química, ¿no? Estructura química. Tiene la sensibilidad. Quiere decir que existe pues un sistema de amplificación. Ocupa unos cuantos receptores y basta para que se desencadene un efecto farmacológico. Es selectivo, ¿no? Porque me dice desencadena un número limitado, o en este caso, las respuestas se dan cuando se une un número limitado de sustancias químicas, que reconoce grupos estructurales con propiedades electrónicas muy similares. Por ejemplo, yo les mencionaba el caso de del alcohol, ¿no? Del alcohol. Si por X motivos nosotros consumimos metanol, entonces ese metanol se va a ir acumulando en mi organismo. Ese metanol se va a unir a ciertos receptores y mi organismo tiene enzimas como son las deshidrogenasas para eliminar etanol, más no metanol. Entonces, en este caso, cuando usted tiene un proceso de intoxicación por metanol, el antídoto es que usted beba etanol. Y una vez que ingresa el etanol al organismo, compite con el metanol por el sitio de acción. Lógicamente existe la especificidad. Entre un metanol y un etanol, el receptor dice, bueno, yo reconozco grupos hidroxilos, correcto, pero el específico, ¿no? El específico sigue siendo etanol. Entonces, ¿qué hace? El etanol desplaza el metanol. Y una vez que el metanol queda libre, ahora sí podrá ser excretado por las diferentes vías. Los receptores, miren, pueden ser intracelulares, o sea, el receptor se encuentra dentro de la célula. Por lo tanto, puede ser que la droga ingrese, ¿no? Ingrese hasta el intracelular y se una al receptor desencadenando el efecto farmacológico. Hemos visto algunos que están en las organelas citoplasmáticas y otros están en los núcleos. Puede ser un receptor con actividad enzimática intrínseca, o sea, va a desencadenar la acción o la inhibición de ciertas enzimas. ¿Ya? Es el caso 2. Receptor asociado a una enzima como es la tirosincinasa.
inmediatamente esta unión desencadena pues un efecto farmacológico o una cascada de reacción. Puede haber receptores, miren, acoplados a un canal iónico. Este es el canal iónico. Entonces, cuando viene, en este caso, el fármaco, por ejemplo, diazepam, ¿no? Puede ser que el diazepam, y eso hace que abra ciertos canales de cloro. Va a depender mucho de qué tipo de canal iónico es. Receptores acoplados a proteína G. Aquí está, ¿no? En este caso, este receptor, ¿no? Está acoplado a proteína G. Apenas reconoce su unión, hay una transducción de señales. eh, Esto hace que esta proteína G inactiva se convierta en proteína activa y esto a la vez desencadena un efecto farmacológico. Por ejemplo, ¿quiénes son canales iónicos? Por ejemplo, para el ion sodio tenemos un receptor nicotínico, por ejemplo. El receptor puede ser receptor nicotínico. Este receptor nicotínico abre canales de sodio, pero ¿quién los abre? Por ejemplo, la acetilcolina. La acetilcolina funciona como un agonista. ¿Y quién lo bloquea? El becuronio. El becuronio sería un antagonista. Canales de cloro, por ejemplo, el receptor es el GABA, ácido gamaminobutírico, GABA. ¿Ya? ¿Quién abre los canales de cloro? El diazepam. ¿Quiénes bloquean al canal? El flumacenil. Receptores con actividad enzimática intrínseca. Entonces, por ejemplo, tenemos estas enzimas que pueden ser guanilato ciclasa, fosfatasas, serintrionincinasa, etcétera. Cuando éstas se acoplan a un receptor, hay una transducción de señales y se desencadenan efectos, ¿no? O cascadas de reacciones cuyos productos finales son el fosfato de inositol. Por ahí también tenemos, por ejemplo, el AMP cíclico, el GMP cíclico, ¿no? ¿Quiénes son los que causan todos estos cambios conformacionales? Algunos péptidos, algunos factores de crecimiento. También tenemos receptor con actividad enzimática como la tirosincinasa. Mire, esta es la tirosincinasa, ¿sí? Acá viene el principio activo. Este principio activo causa un cambio conformacional en la estructura, pues, del receptor y esto desencadena, pues, un cambio. Miren, acá internamente las enzimas, ¿no? En algunos casos se activan, en otros casos se inhiben. Receptores acoplados a la proteína G. Ahí está el receptor, ahí está la proteína G y este es un sistema efector. Lo normal es así. El receptor se encuentra unido a la proteína G, normalmente. ¿Ya? Viene el ligando, se une y acá hay un cambio. ¿Ya? Hay un cambio. De proteína G inactiva en proteína G activa. ¿Ya? Y esto hace que se una específicamente alguna sustancia y desencadena un efecto, ¿no? Generalmente me dice el sistema efector activado genera segundos mensajeros. Receptores intracelulares a nivel, por ejemplo, del ADN. ¿Quiénes funcionan? Por ejemplo, receptores de glucocorticoides. ¿Quién lo causa? Por ejemplo, agonistas como la budesonida. ¿Quién lo antagoniza? La mifepristona. Receptor de estrógenos, el etinilestradiol, ¿no? Anticonceptivo, ¿no? Es una hormona. ¿Quién lo antagoniza? El tamoxifeno. Receptores de progesterona, ¿no? Por ejemplo, agonistas, la noretinderona y antagonistas, el danazol. Dianas moleculares, proteínas de membrana. A ver.
¿Recuerdan que decíamos que por ahí teníamos ciertas bombas, ¿no? Que regulaban el potencial de membrana, ¿no? Por ejemplo, tengo una bomba asociada a las ATPasas, ¿no? La bomba de sodio-potasio ATPasa, la bomba de hidrógeno ATPasa, ¿no? Por ejemplo, aquí, miren, lo único que hace es, en este caso, el principio activo se une al receptor y eso hace, pues, o que se desencadene un efecto farmacológico, o que se abran o se cierren los canales, o también puede ser que hay un cambio conformacional donde se acopla, ¿no? El ligando al receptor, este tiene un cambio conformacional y hace que ingrese el principio activo, ¿no? En el primer caso son bombas, en el segundo caso son canales iónicos y aquí sirven como transportadores, ¿ya? Del extracelular al intracelular. Por ejemplo, las bombas asociadas, ¿no? A los ATPs son las famosas ATPasas. ¿Qué hacen? Transportan iones a través de la membrana celular en contra de su gradiente, este caso de aquí, ¿ya? Utilizan un transporte activo, claro. Si es en contra de la gradiente de concentración, por lo general utilizan energía, ¿ya? En contra de la gradiente. Ya es un transporte activo. Para mantener desfavorable la concentración intracelular dice de algunos iones, como el sodio, el hidrógeno, el calcio, etcétera. ¿Quiénes son bombas, por ejemplo? ¿No? Por ejemplo, la ATPasa, la sodio-potasio ATPasa, que se encuentran en las membranas celular manteniendo el equilibrio de la membrana, potencial de acción. ¿Quién inhibe? La digoxina, por ejemplo, ¿no? La digoxina viene a ser un cardiotónico que estimula a las contracciones más fuertes a nivel del corazón. ¿Para qué se utiliza? Como inótropo positivo, o sea, estimula la fuerza de contracción. ¿Ya? Tenemos, por ejemplo, la bomba de hidrógeno potasio TPasa, la bomba que produce hidrógeno y facilita la formación de ácido clorhídrico. Por lo tanto, si existe mucho hidrógeno, mucho ácido clorhídrico, esto puede dañar el estómago, siempre y cuando pues consumamos alimentos fuera de las horas, ¿no? Aquellos que hacen de repente ayunas, normalmente consumen alimento a la 1, pero tuvieron que estudiar y consumieron alimento a las 3 de la tarde. ¿Qué pasó ahí? Pasó que existe el famoso ritmo circadiano y el organismo está acostumbrado que a la 1 usted le dé de comer. Y a la 1 por lo general secreta cierta cantidad de ácido gástrico porque sabe que va a encontrar alimento y lo va a procesar. Pero usted ese día mm, se pasó 3, 4 de la tarde. Entonces, igualmente se libera ese ácido clorhídrico y empieza a dañar a la mucosa gástrica y es donde usted empieza a sentir los dolores, pues a nivel del estómago. Ahí, aunque sea un poquito de agua para poder neutralizar la acidez, ¿no? O en este caso, tengo ciertas ulceraciones y necesito que se cautericen, necesito que se curen, pero el ácido no me deja, entonces tomamos el omeprazol para que no secrete el ácido clorhídrico, para que el ácido clorhídrico sea mínimo y esto permita la cicatrización de las úlceras. ¿Ya? Entonces el omeprazol funciona como un antiulceroso al inhibir la bomba de hidrógeno potasio TPasa. Son bombas, ¿no? Bombas. O sea, aquí estamos hablando de que la diana molecular está asociada al manejo de estas bombas. Canales iónicos activados por voltaje, ¿no? Me dice, transportan por lo general agua y iones específicos a favor de su gradiente de concentración y potencial eléctrico. Existe siempre que mantener por lo general la membrana celular a unos menos 90 milivoltios, ¿no? Que es lo que se considera. Si esto se altera, entonces estos canales iónicos se abren para regularlas. Son proteínas transmembrana, tienen sensores que van a detectar lógicamente ese
cambio de potencial de membrana y, por ejemplo, tenemos ahí la lidocaína que bloquea el canal de sodio, ¿no? Y lo utilizamos como anestésico local. Y tenemos al nifedipino para los procesos antihipertensivos que bloquean a los canales de calcio, ¿no? Activados por voltaje. Las proteínas transportadoras. Habíamos dicho que pueden haber ciertas macromoléculas que transportan ciertos principios activos, ¿no? Que pueden transportar iones, aminoácidos, azúcares. Imagínate un transportador que transporte azúcar. Puede estar asociado a insulina, que es una macromolécula, es una proteína y facilita el ingreso del azúcar hasta el intracelular, ¿no? Estos pueden fijar una o pocas moléculas al mismo tiempo, o sea, pueden transportar una o algunas pocas moléculas. ¿Cómo se hace? Estas, me dice, se unen al transportador mediante un cambio conformacional. Es decir, se unen a la proteína y cambian conformacionalmente, facilitando el ingreso hacia el intracelular. Puede ser unitransportador cuando solo transporta una sola molécula en un determinado tiempo, a favor de la gradiente. Y puede ser un cotransportador o antitransportador cuando transfieren, me dice, un tipo de ion o un tipo de molécula en contra de su gradiente de concentración, ¿no? Y si se acopla a otro ion o molécula, me dice, mueve a favor de su gradiente, pero sin utilizar ATP, sin utilizar ATP, ¿ya? Si es que se trata, me dice, si la dirección en que transfiere a los iones o las moléculas es la misma, es un cotransportador. Si lo hace de manera contraria, es un antitransportador, ¿no? A favor de la gradiente, en contra de la gradiente de concentración. ¿Cuáles son esas moléculas transportadoras? ¿No? Por ejemplo, la amitriptilina. La amitriptilina lo que hace es inhibir la recaptación de la noradrenalina, ¿no? Es un antidepresivo. Imagínate cuando existe normalmente en el organismo eh, una situación de huida, de temor, se libera un neurotransmisor llamado adrenalina, ¿ya? Y esta adrenalina, lógicamente, se une al receptor que se encuentra en las vesículas postsinápticas. Se une, está el estado de huida, de temor, etcétera, y una cierta cantidad de este neurotransmisor, adrenalina, se encuentran libres en el espacio sináptico. Entonces, como un sistema de defensa, el organismo lo vuelve a recaptar. Hay un sistema de recaptación que lo vuelve a las vesículas a nivel de la membrana presináptica para más adelante ser utilizado en otra ocasión. Los pacientes depresivos, ¿no? Que tienen depresión, tienen baja cantidad de este neurotransmisor. La cantidad de neurotransmisores tiene una baja biodisponibilidad. Por lo tanto, él se siente de repente triste, acongojado, ¿no? Y lógicamente está asociado al número de neurotransmisores biodisponibles. Entonces, si tiene poca cantidad y aparte yo voy a recaptar esa poca cantidad, el paciente se deprime más. Entonces, estos fármacos lo que buscan es que eh, este neurotransmisor se encuentre más biodisponible, ocupe mayor cantidad de receptores para adrenalina y la persona se sienta un poco mejor, ¿no? Entonces trabaja inhibiendo la recaptación de este neurotransmisor. Hay otros que son anticolinérgicos, ¿no? Por ejemplo, que inhiben en este caso el cotransportador de colina, ¿no? En este caso es el hemicolinio y
aquellos que inhiben el antitransportador de sodio e hidrógeno, ¿no? Esos tenemos a la amilorida y en este caso, si estamos inhibiendo el sodio e hidrógeno, está relacionado con la diuresis. Por lo tanto, se usa como un diurético. Ahora, existe un sistema de segundos mensajeros. ¿Qué son los segundos mensajeros? Son moléculas que permiten amplificar a nivel intracelular la señal recibida. ¿Ya? Primero viene el principio activo. El principio activo se une al receptor, ¿no? Podemos decir que es como si fuese un primer mensajero. Y este desencadena la acción de una segunda sustancia. Por ejemplo, acá puede ser la apertura de canales, ¿no? La apertura de canales. Y acá, al aperturarse los canales, en este caso, primero, ingresa alguna sustancia, pero a la vez forman ciertas sustancias, ¿no? Como pueden ser el AMP cíclico, el GMP cíclico, el fosfato de inositol, entre otros. ¿Ya? ¿Qué es la transducción de señales? Es la información que se va a transmitir ante la ocupación de un principio activo con su receptor. Los receptores, estos pueden fusionar con sustancias exógenas, ¿no? Hemos dicho que las sustancias exógenas son los medicamentos, son los tóxicos, y las endógenas son neurotransmisores, son hormonas, son autacoides, etcétera. Las sustancias cuando se unen a su receptor puede ser que haya activación y respuesta. Hemos dicho activación, se une con respuesta, hay actividad intrínseca y es un agonista. Pero si se asocia, se une, simplemente bloquea, eso se le llama un antagonista. ¿Ya? Y los antagonistas, me dice, reducen la probabilidad de que los antagonistas se fijen al receptor. Claro, el antagonista en este caso solo bloquea. ¿Ya? ¿Qué sabemos de estas sustancias? Por ejemplo, los agonistas son una respuesta, me dice, o se den respuesta a la interacción con el receptor. Siempre en el agonismo existe actividad intrínseca. Y cuando existe actividad, la actividad intrínseca se mide de 0 a 1. Se supone si es 1, hay mucha actividad intrínseca. ¿Ya? Y de acuerdo a esto, puede ser agonista completo. Un agonista completo es aquel que tiene mucha eficacia. Es decir, si existen, por decir, 1000 receptores, es suficiente con que ocupe unos cuantitos, 3, 4, para que la respuesta sea máxima. Los agonistas completos son aquellos que tienen alta eficacia, así sea ocupando un pequeño porcentaje de receptores. Ya vamos a ver quiénes son. Los agonistas parciales es todo lo contrario. Los agonistas parciales, me dice, su actividad es menor a 1, ¿ya? Tienen baja eficacia. Por lo tanto, no producen una respuesta máxima, así ocupen la totalidad de receptores. O sea, una eficacia intermedia estamos hablando. Pero también existe un grupo llamados agonistas inversos. Y acá va una excepción, ¿no? Porque el agonista inverso se cataloga que su actividad intrínseca es -1 y produce el efecto contrario al del agonista. Pero ¿cómo lo hace? Lo hace en este caso disminuyendo la actividad del receptor, ¿ya? Repito, un agonista inverso, su actividad intrínseca es -1, reduce o produce un efecto contrario al agonista, ¿ya? Contrario al agonista, pero lo hace disminuyendo la actividad de los receptores. Por ejemplo, la naloxona. La naloxona se administra para aquellas personas que tienen una intoxicación por opiáceos, por ejemplo, por morfina,
¿no? Hay jóvenes que son morfinómanos, consumen morfina y resultan con una sobredosis. Inmediatamente la naloxona se coloca a nivel, por ejemplo, de las fosas nasales y el efecto es casi inmediato. ¿Qué hizo? Ya lo que hizo inactivar a los receptores opiáceos, por lo tanto la persona se recupera. ¿Ya? Las beta carbolidas, por ejemplo, ¿no? Que trabajan a nivel del sistema nervioso. Si usted ha tenido, por ejemplo, en este caso, usted ha tenido consumiendo algunos antidepresivos, o disculpen, algunos sedantes como diazepam, entonces la beta carbolida se administra e inmediatamente anula el efecto y hace todo lo contrario. La persona se pone más hiperactiva. De lo que estaba sedado, se pone mucho más hiperactiva. Efecto contrario. Algunos antihipertensivos. No, más que antihipertensivos, algunos, disculpen, antihistamínicos, ¿ya? Vamos a, podemos confundirlo por las iniciales. No, vamos a ponerle así, antihistamínicos. De los antihistamínicos, por ejemplo, vamos a ver que tenemos múltiples, ¿no? Pero estos más asociados son la cetiricina, la loratadina, ¿no? Cetiricina, loratadina y ranitidina, ¿no? No vayan a incorporar ahí a la clorfenamina, porque ya hemos dicho que la clorfenamina es un antagonista, ¿ya? Pero a estos agonistas inversos son cetiricina, loratadina, ranitidina. El propranolol de la misma manera, ¿no? Para problemas cardíacos. La afinidad, ya hemos dicho que es la tendencia del fármaco a unirse a un receptor específico y la eficacia está relacionado con la cantidad de receptores ocupados. A mayor cantidad de receptores, mayor eficacia, ¿no? Y va a depender lógicamente de qué tipo es. Por ejemplo, ¿quiénes son agonistas? Por ejemplo, la adrenalina es un agonista total, es decir, pequeña cantidad produce un efecto máximo. Pequeña cantidad de ocupación de receptores, el efecto es máximo. ¿Quién es su agonista del tipo parcial? La isoprenalina. ¿Qué significa? Que así ocupando la mayor cantidad de receptores, el efecto no es máximo. Todos estos tienen un receptor que es alfa-adrenérgico, ¿ya? Y así, ¿no? Para cada uno de ellos. Por ejemplo, salbutamol. Salbutamol es un agonista total. Pequeña cantidad de receptores ocupados, respuesta máxima. Dobutamida, agonista parcial. Gran cantidad o totalidad de receptores ocupados, respuesta eficaz intermedia. El antagonismo. El antagonismo describe la unión de un fármaco a un receptor, ¿no? Que impide la aparición de una respuesta a un agonista, ¿ya? Puede ser agonista. Bueno, los antagonistas no tienen actividad intrínseca. Simplemente bloquean al receptor, ¿ya? Puede ser antagonista competitivo y no competitivo. Pero acá hay un detalle, ¿no? Un antagonista competitivo es posiblemente cuando la unión entre el principio activo y el receptor ha sido por enlace del tipo débil, ¿no? Un enlace iónico posiblemente. Y el no competitivo, hay que tener cuidado. Si es no competitivo, muchas veces es porque la unión es muy fuerte, un enlace covalente. Es decir, en el primero enlace reversible y en el no competitivo un enlace reversible. Y lógicamente compiten por un receptor debido a que el receptor reconoce grupos funcionales. Compiten, ¿ya? Por ejemplo, me dice, antagonistas, en este caso competitivos, pero reversibles. Competitivos, reversibles. Estos se fijan reversiblemente a los receptores y tienen un efecto, ¿no? Y tienen el efecto de bloquear a los receptores. Esto es lo normal, ¿ya?
La respuesta máxima no disminuye, ya que el efecto del antagonista puede ser superado mediante un aumento de la dosis del agonista. Entonces, yo puedo, si bien es cierto, bloqueé con el agonista, con el antagonista, pero si administro mayor cantidad en este caso, del agonista, entonces revierto nuevamente el efecto. A mayor proporción, entonces revierto el efecto. ¿Quiénes pueden ser? Por ejemplo, el propranolol, a nivel de receptor adrenérgico, la naloxona, mira, tiene un efecto opioide, atropina, becuronio, etcétera. Los no competitivos. Estaba pasando aquí. Antagonistas irreversibles. Irreversibles. En este caso me dice, se fijan en forma irreversible al receptor. Deprimen la respuesta máxima, ya que el efecto del antagonista no puede ser superado por el aumento de la dosis. O sea, acá no tiene nada que ver la dosis. ¿Y por qué no tiene nada que ver la dosis? Porque lógicamente el tipo de unión es irreversible. ¿Quiénes hacen esto? Por ejemplo, la estricnina, ¿no? La estricnina, jóvenes, es el famoso veneno para ratas, ¿no? Eso es la estricnina. Entonces, trabaja a través del receptor de glicina. Por lo tanto, en este caso, me dice se une en este caso, al receptor, ¿no? Y funciona como un antagonista competitivo irreversible. Los no competitivos. Los no competitivos, en este caso, ocurre cuando dos fármacos que tienen dianas moleculares independientes producen acciones opuestas sobre un tejido u órgano. ¿Ya? Cuando esto sucede, los fármacos se denominan antagonistas fisiológicos recíprocos. ¿Qué sucede aquí? Si se unió el principio activo, ¿no? O en este caso causó un efecto negativo, yo puedo revertir el efecto, sí, pero ya no voy a estar compitiendo por ese mismo receptor. Me voy a otro receptor muy diferente, pero que la respuesta sea contraria. Por ejemplo, miren, ve, si es que administraron adrenalina en el receptor adrenérgico e incrementó la frecuencia cardíaca, para contrarrestarlo, administro, por ejemplo, acetilcolina, que trabaja por otro receptor que es el muscarínico, y este lo que hace es bajar la frecuencia cardíaca. Entonces, no compito por el mismo receptor, busco otro receptor que haga el efecto contrario. Si la adrenalina causa vasoconstricción, administro histamina que causa vasodilatación. Si el becuronio aumenta el bloqueo neuromuscular, por otro lado administro neostigmina que disminuye el bloqueo neuromuscular, pero funcionan por diferentes receptores. Aquí, por ejemplo, tenemos algunos principios, disculpen, tenemos acá lo que se llama antidotismo. Y el antidotismo, por lo general, se aplica cuando alguna persona se ha intoxicado por diversos motivos, ¿no? Por ejemplo, antivenenos, ¿no? Antitoxinas para toxinas bacterianas. Si tengo los metales pesados, agentes quelantes, ¿no? Si tenemos por ahí, por ejemplo, intoxicación por monóxido de carbono, oxígeno, intoxicación por metanol, etanol. Tenemos, por ejemplo, intoxicación por cianuro, nitrito, intoxicación por paracetamol, acetilcisteína, y así sucesivamente. Pero estos antídotos no se encuentran, digamos, en todos lados, ¿no? Sino que va a depender mucho de la ubicación geográfica y va a depender mucho de qué tanto estemos, en este caso, expuestos a estas sustancias, ¿no? Por ejemplo, un agente quelante, de repente lo encontraré en puestos de salud cercas a zonas mineras. Por ahí si hablamos de un antiofídico, entonces de repente encontraré eso en algunos puestos de salud, etcétera, de la selva, ¿no? Donde hay serpientes.
En la costa, a lo mucho que estamos expuestos, si hablamos de venenos, de repente es algunos para una picadura de araña, ¿no? Pero, como le digo, es variable, ya es variable. ¿Qué es la dosis? ¿Qué es la dosis? La dosis es la cantidad de fármaco por unidad de tiempo, ¿no? Está asociado al peso del paciente, ¿no? Para, lógicamente, que me asegure el efecto farmacológico. Pero también tengo dos términos muy importantes. Yo necesito saber la dosis efectiva media. La dosis efectiva media me dice es la dosis de un agente farmacológico necesario para producir un efecto específico en la mitad de la población. ¿Recuerdan que en el tiempo de las vacunas del COVID teníamos nosotros un conjunto de personas que se habían ofrecido para formar parte de un estudio, ¿no? En el cual pues estaban evaluando qué tan efectivas eran las vacunas. Pero ahí, para saber con exactitud los efectos producidos, ellos no conocen qué se les está administrando. Quiere decir que bien le pueden haber puesto un placebo, ¿no? Una vacuna en este caso que solamente sea agua destilada y a otros sí efectivamente la vacuna normal. Y evalúan pues la dosis en la cual realmente se curó a la mitad de la población. Es como si yo fuese al laboratorio, están 10 alumnos y les digo, jóvenes, todos tienen dolor de cabeza, o vamos a suponer que todos tengan dolor de cabeza y les voy a dar un medicamento para el dolor de cabeza, ¿no? Y de ahí a la mitad le doy placebo y a la mitad le doy, por ejemplo, un analgésico ya, de eficacia comprobada, la que estoy evaluando. Entonces veré, ¿no? En el grupo, sobre todo, que tiene el medicamento, ¿no? ¿Cuál es la dosis que le alivió ese dolor de cabeza al 50%? ¿Por qué al resto se le da placebo? Porque a veces se sugestiona, existe también lo que se llama la psiconeuroinmunofarmacología, ¿no? Que a veces tú dices, bueno, voy a tomar el medicamento y el medicamento me va a hacer bien. Y en automáticamente el organismo se programa y te mejoras. Entonces, para evitar esos sesgos es que se hace también con placebos, ¿ya? Pero también puede ser que ese mismo fármaco lo administre en animales de experimentación. ¿Y qué busco? Busco la dosis que logre la muerte del 50% de la población de animales. Profesor, ¿y para qué quiero saber la muerte del animal? Porque el animal puede haber muerto, uno, eh, por las reacciones adversas del fármaco. Y al animal le voy a dar dosis sucesivas que pueden llegar hasta los 2000 miligramos por kilogramo de peso. Entonces, una vez que yo encuentre la dosis que mató al 50% de la población, esa dosis la divido entre 10 y esa va a ser la dosis máxima que le puedo administrar a un animalito o a un paciente, asegurándome que no va a presentar o va a presentar las mínimas reacciones adversas. Y así se van haciendo estudios, extrapolando esos datos, ¿no? Y si divido estos dos datos, hallo lo que se llama el índice terapéutico. ¿No? Y el índice terapéutico me dice es el cociente o razón entre la dosis letal 50 y la dosis efectiva media, que señala el grado de selectividad, ¿no? Para generar un efecto. El estudio en seres humanos puede compararse, me dice, la concentración necesaria para producir un efecto tóxico, con la concentración requerida para que surjan los efectos terapéuticos en la población con la finalidad de evaluar un índice terapéutico clínico. O sea, con estos datos me va a permitir saber
hasta qué cantidad yo podría aplicar a un paciente sin generar efectos negativos, ¿no? Y me permite evaluar dosis más pequeñas para ver la eficacia. Ese índice terapéutico se traduce en un rango terapéutico. Y este rango terapéutico tiene dos techos, que es el de aquí. El techo superior se llama la concentración mínima tóxica. Y esto es la concentración, ¿sí?, en sangre en el cual se debe encontrar el fármaco. Yo no puedo administrar mayor dosis porque corro el riesgo de intoxicación. Y no puedo administrar menos de lo que esté indicado porque corro el riesgo de que no ocurra eficacia terapéutica. ¿No han visto ustedes, por ejemplo, cuando tienen un proceso respiratorio y les dan amoxicilina, les dicen, la amoxicilina lo va a tomar cada 8 horas por un tiempo de 7 días? ¿Por qué? Primero, 7 días porque se aseguran que durante todo ese tiempo usted va a eliminar al microorganismo. ¿Ya? Durante 7 días es el tiempo probable que ese organismo esté vivo, siempre y cuando usted cumple con el tratamiento. Y lo va a administrar cada 8 horas. ¿Por qué cada 8 horas? Porque más de 8 horas ya el principio activo no está en cantidad suficiente para hacer el efecto farmacológico. Por lo tanto, existe la dosis. Y usted cuando consume la primera dosis dice cada 8 horas. En realidad, si fue vía oral, a los 30 minutos ya usted está sintiendo el efecto del fármaco. Llega 4 horas y llega a la concentración máxima. A esto se le llama tiempo de vida media. Pasan otras 4 horitas más y entonces se cumplió las 8 horas y usted tiene que volver a tomar la siguiente dosis para que se mantenga en este rango terapéutico. ¿Qué pasaría si dice, me olvidé la dosis de las 2 de la tarde, entonces tomo a las 8 de la noche 2 tomas? Corre el riesgo que a mayor concentración usted empiece un proceso de toxicidad, ¿no? Si toma las 2 dosis. Y si no tomó esa dosis, es muy probable que ya el fármaco no esté haciendo el efecto terapéutico. Y si estamos hablando de un antibiótico, es posible que al dejar de tomar el fármaco, el principio activo, disculpen ahí, el microorganismo esté haciendo resistencia. Está formando la resistencia a los antibióticos. ¿No es lo que pasa, por ejemplo, con aquellos que tienen un problema respiratorio y toman 2, 3 dosis y dicen, no, ¿para qué más? No, si ya me siento bien. Entonces lo que hiciste es no mataste al microorganismo. Lo atenuaste de repente unos días nada más al microorganismo. Y le diste tiempo, pues, para que éste forme ciertos anticuerpos, ¿no? Por ejemplo, una beta-lactamasa, ¿no? Formó su anillo beta, en este caso, por ejemplo, la amoxicilina tiene su anillo beta-lactámico. ¿No? Tiene su anillo beta-lactámico y justamente ese anillo beta-lactámico es lo que hace daño al microorganismo. Pero si no matases al microorganismo en su totalidad, solamente lo atenuaste, entonces el microorganismo forma sus anticuerpos, ¿no? Y forma su beta-lactamasa. La próxima vez que tomes amoxicilina no le vas a hacer nada porque ya él formó su beta-lactamasa, ya se hizo resistente a tu beta-lactamasa. ¿Qué tienes que hacer? Tomar amoxicilina más ácido clavulámico, un antibiótico más un inhibidor de la beta-lactamasa, posiblemente, ¿no? Y así sucesivamente. El microorganismo va haciendo su resistencia cuando usted no cumple con los tratamientos, ¿ya? Entonces, es importante mantener esta concentración en sangre.
Pero este rango que nosotros tenemos acá, este rango terapéutico, puede ser amplio. Existen algunos fármacos, sobre todo los que son de venta libre, los OTC, que son de venta libre porque no sugieren un riesgo inmenso por tomas sucesivas. El riesgo existe siempre, pero no es tan fuerte. Por ejemplo, el tomar paracetamol, ¿no? Que inclusive usted va a una tienda, encuentra paracetamol, encuentra sal de Andrews, encuentra Ponstan, ¿no? Ponstan encontramos en una tienda. Entonces, estos fármacos por lo general son de amplio margen terapéutico, amplio rango terapéutico. Y además, usted lo consume solamente para aliviar, disminuir algunos síntomas producto de repente del proceso de menstruación, por ejemplo, del resfrío, algún dolor muscular, ¿no? Pero también hay ciertos fármacos donde ese rango terapéutico, margen terapéutico es estrecho. Entonces, en ellos hay que tener más cuidado. ¿Por qué? Porque ligeras variaciones, si son menores, hay un fracaso terapéutico. Y si son mayores, hay toxicidad. ¿Quiénes son? Algunos antibióticos, por ejemplo, la vancomicina, la micacina, la gentamicina, ¿no? Por ejemplo, gentamicina causa ototoxicidad, se quedan sordos, ¿no? Con el uso continuo. Algunos anticonvulsivantes, fenitoína, carbamazepina, valproato, cardiotónicos como la digoxina, antiarrítmicos como la miodarona, antiasmáticos como la teofilina, inmunosupresores, ¿no? Puedes deprimir el sistema inmunológico al máximo. Y los antidepresivos tricíclicos. Entonces, estos son algunos de los tantos que habría que tener mucho cuidado, ¿no? ¿Qué diferencia existe entre la eficacia y la potencia? La eficacia está relacionado, jóvenes, con la capacidad, me dice que tiene un fármaco de producir un efecto terapéutico, ¿no? Mientras que el fármaco ingrese a las concentraciones del rango terapéutico, ya es eficaz, pero lógicamente es medianamente eficaz, totalmente eficaz, dependiendo de esto, ¿no? Cuando ya llega, por ejemplo, al tiempo de vida media, se supone que la concentración plasmática es máxima. Entonces, hablamos de un fármaco muy eficaz, ¿ya? Y lógicamente esa eficacia va disminuyendo con el transcurrir del tiempo. Hay que mantener la concentración. La potencia tiene que ver mucho con la dosis. No es igual tomarse un paracetamol para el dolor de cabeza que tomarse un diclofenaco para el dolor de cabeza. El paracetamol requiere de 500 miligramos para que te elimine el dolor de cabeza. Y el diclofenaco basta con 50 miligramos para eliminar el dolor de cabeza. Entonces, aquel fármaco que requiera menor dosis para lograr el efecto determinado a comparación de otro es el más potente, ¿ya? Porque requiere de menor dosis para cumplir el efecto farmacológico. Pero también hay que tener en cuenta que cada uno de nosotros somos distintos, jóvenes. Somos distintos. Los fármacos no responden igual en todos. Está hecho, sí, lógicamente para la mayoría, pero siempre hay excepciones, ¿no? Difiere mucho, el efecto difiere mucho, por ejemplo, con la edad, ¿no? Los fármacos no se pueden administrar para todas las edades. Por ejemplo, los menores de edad, ellos requieren pues dosis un poquito más ajustadas.
¿Por qué? Porque dentro del proceso de metabolismo y excreción, ellos no pueden todavía a veces metabolizar ciertos medicamentos y corren mayor riesgo pues de daño hepático, de daño renal. Las gestantes de la misma manera, ¿no? Porque corren el riesgo tal vez de teratogenia o en este caso de algún proceso de intoxicación. Claro que en algunos casos cuando es necesario y es evaluada por el profesional médico, bueno, bajo ciertos cuidados se administran, ¿no? Eh, los fármacos no responden igual en pacientes que consumen alcohol, tabaco, porque muchas veces estas sustancias inhiben ciertos medicamentos. No respondemos igual a un fármaco porque a veces tenemos enfermedades como diabetes, sobrepeso, eh, problemas renales, problemas hepáticos, la polifarmacia, ¿no? Por ejemplo, la polimedicación que menciona ahí, los adultos mayores consumen muchos fármacos a la vez. Medicamentos para la presión, medicamentos para problemas gástricos, medicamentos para problemas renales, para la diabetes, calcio, ¿no? En fin. Entonces, ahí puede ocurrir ciertas interacciones medicamentosas. Personas que tienen de repente deficiencia en la función inmunitaria, constitución genética, bueno, eso ya lo van a ver específicamente con el doctor Okamoto, pero también pues respondemos de manera diferente a los fármacos. ¿Qué factores modulan o modifican el efecto de los fármacos? ¿No? Por ejemplo, algunos somos muy hiposusceptibles a los fármacos. Quiere decir que a ciertas dosis casi no nos hace efecto los fármacos. Y tiene que ver con que, lógicamente, tenemos cierta variabilidad. O somos hipersusceptibles, ¿no? Pequeñas cantidades, pequeñas concentraciones de fármaco hacen que nuestra respuesta sea máxima. ¿Y eso a qué se debe? Por ejemplo, a una sensibilización o desensibilización. ¿Ya? Existen en el organismo algunos mecanismos como son el up regulation y el down regulation, ¿no? Donde el organismo en algunos casos estimula la formación de más receptores y en otros casos estimula a la inactivación de ciertos receptores, como un mecanismo de regulación o defensa, pero lógicamente tiene un límite. Existe lo que se llama la taquifilaxia y la tolerancia. Estos tienen que ver con desensibilización, ¿no? La taquifilaxia es cuando hay una desensibilización aguda, muy rápida. Por lo tanto, la administración repetida de fármaco y la concentración mayor de fármaco es necesario. O sea, al paciente le administras una dosis de un fármaco y a los minutos ya no hace efecto. Y necesitas hacer administraciones más sucesivas y cada vez subir la dosis. Pero esa desensibilización se da en minutos. Pero también hay personas que desarrollan esa desensibilización a largo plazo, en semanas o en meses. Y a eso nosotros le llamamos tolerancia. Requiere mayor cantidad de fármaco para producir el efecto farmacológico, pero eso se va haciendo, ¿no? En el transcurso de semanas o meses se va evaluando. Y también nosotros tenemos lo que se llama la idiosincrasia. La idiosincrasia me dice, son reacciones adversas a fármacos, ¿no? No todos reaccionamos igual a los fármacos. Por ejemplo, uno puede tomar la amoxicilina y a unos le causa dolor estomacal, otros tienen procesos diarreicos, otros tienen dolor de cabeza, ¿no? Otros tienen mareos, ¿no? Y se da a dosis usuales, ¿ah?
se da administrando adecuadamente y oportunamente el fármaco, pero sucede. Como también hay situaciones donde consumiendo amoxicilina, digamos, los pacientes no tienen reacciones adversas y eso sería lo más adecuado, pero sucede, ¿ya? Entonces, se presenta en una pequeña fracción de pacientes y no tiene una relación evidente con la dosis, o sea, no tiene nada que ver con las dosis son adecuadas. Ya, los tratamientos o duración de tratamiento son adecuados, ¿ya? ¿Qué suelen aparecer? Por ejemplo, manchas, petequias, alteración, en este caso de la coagulación, ¿no? Eh, por ejemplo, alteración de la serie blanca, una alteración de, por ejemplo, linfocitos abastonados, segmentados, neutrófilos, basófilos, ¿no? Por la administración correcta del fármaco. ¿Es una respuesta inusual, me dice, o una respuesta habitual exagerada a dosis habituales de algunos fármacos en muy pocos individuos? Y por si acaso no están asociados a ciertas alergias al medicamento. Es decir, no tiene un origen, digamos, del tipo inmunológico. ¿Ya? No vaya a meter acá en la idiosincrasia, por ejemplo, las alergias a las penicilinas, ¿no? Ahí es inmunológico, entonces no tiene causas, en este caso, a procesos de alergias, ¿ya? Bien, hasta ahí, jóvenes, ¿alguna pregunta, alguna duda? Miren, les voy a compartir, este es el link de asistencia, ¿ya? Pero para este link de asistencia se requiere